Hablar de seguridad. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en freno, se debe inspeccionar el entorno del lugar de trabajo, conversar sobre todos los riesgos posibles a los que estaríamos expuestos sin tomar medidas de seguridad. Advertir al compañero que no debe revisar el freno del lado de la polea de tracción, sino siempre del lado opuesto, teniendo presente los objetos en el piso, ya que es una sala de máquinas. Verificar y confirmar a través del intercomunicador del ascensor que no hayan usuarios en la cabina, solo entonces desactivar puertas. Antes de apagar el ascensor, asegúrese de que el disyuntor principal corresponda al mismo. Recuerde subir la cabina al piso más alto siempre que se haga mantenimiento en freno. De esta forma nos aseguramos que si en caso de ocurrir deslizamiento, la distancia de estrellamiento entre la cabina y el techo del pozo será menor. Desactive cada interruptor empezando por el MELT, apagando el interruptor del control CP, finalizando con el disyuntor principal del tablero en sala de máquinas. Despliegue la lona de ayuda con dibujos de las partes del freno y distribuya todas las herramientas y materiales a utilizarse de forma ordenada. Hacer esto es parte de un acto seguro en el trabajo. Con el ascensor sin energía, retire la tapa. De esta forma nos aseguramos de evitar un cortocircuito entre los contactos del freno y la tapa metálica. Coloque la misma sobre su dibujo en la lona. Encienda el equipo nuevamente excepto el MELT. Verifique las medidas iniciales con el ascensor en modo manual y la ayuda de su compañero. Mida la distancia entre contactos del freno evitando tocar los mismos con escala metálica. Verifique el deslizamiento del émbolo vertical. En caso de ser un émbolo horizontal, mida su recorrido tomando como referencia el deslizamiento de la punta de su vástago. Verifique también el valor de la medida de ajuste de los resortes, que se relacionan directamente con el valor de torque del freno. Realice por 3 veces la medida del valor del torque. Tomadas todas estas medidas, compare las mismas con el estándar indicados en los instructivos o manuales, mismas que deben compararse con el tipo de máquina y con el tipo de control. Volver a ubicar la cabina en el piso más alto, asegurándose nuevamente de que todos los disyuntores estén en posición de apagado. Colocar las lonas blancas alrededor de los cables de tracción, cubriendo los huecos. Así nos aseguramos de que los objetos no caigan al pozo. Revisar por algún cable flojo de los contactos. Desmontar los contactos móviles retirando el resorte. Revisar los contactos fijos del freno. Desmontar el contacto móvil del freno para comprobar el estado del mismo. Y si la baquelita está trizada, informa a su inmediato superior para planificar el reemplazo. Revisar también los contactos móviles de la placa en forma de corazón. Informe a su inmediato superior si existiese algún daño. Si no hay problemas en las partes revisadas, arme y monte nuevamente los contactos móviles y compruebe su movimiento. Para ello, presione de la parte más baja. Use el multímetro en la escala para medir resistencia eléctrica y ubique las puntas de los cables en las conexiones del lado posterior de los contactos fijos. Abra y cierra los contactos manualmente. El multímetro mostrará un valor de resistencia al abrir los contactos y una lectura de 0 al cerrar los mismos. Esto indica el buen estado de los contactos. Después ajuste todos los cables flojos revisados en un principio.
Afloje el perno del lado izquierdo por donde pasan los cables y retire el perno del lado derecho. Gire la brida de los contactos y saque el émbolo con cuidado de no dejar caer las arandelas. Marque la posición actual del herraje de los contactos. Con la ayuda de su compañero, afloje ambos pernos que sujetan el espárrago del émbolo. Gire la base del espárrago de forma que se alineen los agujeros más grandes con la cabeza de los pernos aflojados. Retire los tornillos superior e inferior que sostienen el herraje. Cubra el herraje con un paño limpio y déjelo sobre la armadura. Retire el émbolo sin dejar caer las arandelas. Limpie el émbolo con un paño limpio, retirando toda la grasa. Retírese el guante para inspeccionar por tacto todo el cuerpo del émbolo. De igual forma con la punta de su vástago. Se debe buscar alguna irregularidad y de encontrarla, corrija la misma siempre con la lija específica flotando en el mismo sentido en que el émbolo se mueve en funcionamiento. De igual forma hacerlo con la punta de su vástago. Inspeccione la zona de contacto por irregularidades y corrija la misma con la lima específica, siempre de forma recta y firme. Limpie nuevamente y utilice siempre las grasas detalladas en los instructivos. Proceda a colocar la grasa específica en el cuerpo del émbolo de abajo hacia arriba. Haga lo mismo con la punta de su vástago. Una vez terminado, repose el émbolo sobre su dibujo en la lona. Revise las arandelas de cobre y también inspeccione la arandela de cuero por alguna rotura o deformación. Mida su grosor con un calibrador Vernier y confirme que su espesor no sea menor que 1 milímetro. Reporte para el reemplazo de la arandela de cuero si no cumple con las revisiones hechas. Utilice el mango de un destornillador y un paño a su alrededor como herramienta para limpiar el hueco del núcleo de la bobina. Verifique por tacto las irregularidades y corrija las mismas con la lija específica de abajo hacia arriba y viceversa. Terminando, limpie nuevamente. Utilice la técnica de llaves en tijeras para aflojar la contratuerca de ajuste del resorte. Gire la tuerca de ajuste apretando el resorte solamente hasta la marca L de la regleta. Si ajusta más allá del límite, el resorte quedará deformado permanentemente. Ajuste la contratuerca solo con los dedos para mayor seguridad. Usando la misma técnica de tijeras, aflojar la contratuerca de ajuste del resorte del lado opuesto y entonces desarme todas las partes para liberar el brazo del freno. Coloque todas las partes sobre sus dibujos en la lona de forma ordenada. Afloje y retire el espárrago, ya que el brazo no debe descansar sobre este, de lo contrario podría doblarse. Solo entonces deje caer el brazo suavemente y proceda a retirar el seguro del pin del brazo. Después, libere el brazo y el pin al mismo tiempo. Desarme la zapata del brazo del freno y coloque sus partes sobre sus dibujos en la lona de forma ordenada.
Recuerde siempre hacer una marca para diferenciar la posición de la zapata, ya que debe armarse de la misma manera. Limpie la bola de la rótula de la zapata y haga lo mismo con la juntura de la rótula del brazo. Inspeccione el material de frenado o asbesto por si presenta desgaste anormal o contaminación de aceite. Saque la suciedad de los tornillos, pero nunca los apriete ni afloje. Si el material de frenado o asbesto estuviera cristalizado, corrija los mismos frotando con la lija específica en los instructivos, siempre en sentido del movimiento del tambor respecto a estos. Después soplete los mismos para retirar los residuos contaminantes. Si la zapata no tiene las líneas de fábrica en los tornillos, proceda a marcar las líneas usted mismo. Inspeccione en el siguiente mantenimiento si las líneas marcadas están alineadas justo como usted las dejó. De no estarlo, las zapatas deberán ser reemplazadas. Mida con el calibrador Vernier la profundidad de la cabeza del tornillo en su parte plana. Si el valor es mayor a 1 milímetro, significa que el material de frenado aún no ha llegado a su desgaste máximo permitido. Revise la juntura de la rótula contacto. Corrija las irregularidades con la lija específica frotándola de forma circular. Y limpie nuevamente tanto la juntura como el orificio donde va el pin. Coloque la grasa detallada en el instructivo tanto en la juntura de la rótula como también en la punta del perno que toca la leva. Proceda a desmontar la leva y su pin. Limpie los pines del brazo y de la leva. También limpie la leva. Proceda a lijar los pines de ser necesario y hágalo de la forma en como estos trabajan. Haga lo mismo con los orificios de la leva y del brazo. Límpielos nuevamente y coloque el aceite específico en ambos pines. El aceite evitará la corrosión del pin y permitirá un suave movimiento de articulación. Coloque también un poco de aceite en los orificios de la leva y del brazo. No olvide revisar el desgaste de la leva y reporte a su inmediato superior si hay que reemplazarla. Utilice un nuevo paño para limpiar la superficie del tambor. Inspeccione si hay rayas profundas o contaminación de aceite. Luego de cubrir el tambor con el paño limpio, monte la leva y el pin. Revise que no hay aceite goteando de ellos. Coloque un nuevo seguro o pasador en el orificio del pin y abra las patas del mismo a 60 grados. Arme la zapata y el brazo del freno y ajuste la tuerca al máximo usando solo la fuerza de la muñeca. Después, verifique que haya libre movimiento del brazo respecto a la zapata. Monte el brazo y coloque un nuevo seguro en su pin, tal y como se lo hizo con el pin de la leva. Retire el paño del tambor y levante el brazo suavemente. Después proceda a colocar el espárrago. Verificar que el mismo esté en el centro del orificio de la parte superior del brazo.
Ajuste el espárrago con la llave usando la fuerza de su brazo. Arme todas las partes siguientes de forma ordenada. Y entonces ajuste el resorte hasta la marca L para proceder a realizar el mismo procedimiento en el brazo y zapata del otro lado. Recoja el émbolo de la lona y coloque las arandelas en el orden correcto. Recuerde siempre colocar la arandela de cuero al final. Retire el exceso de la grasa tanto de la punta del vástago como del cuerpo del émbolo. Una buena forma de comprobar que la grasa es suficiente es comprobando si su huella se dibuja en la superficie del émbolo. Proceda a colocar la otra grasa detallada en el instructivo en la zona de contacto con las levas. Coloque el émbolo en su lugar y verifique que el movimiento dentro del hueco del núcleo sea suave. Después, arme la brida de forma inversa en como fue desarmada. Ajuste todos los pernos. Ingrese el émbolo y arme su espárrago con este. Configure los huecos de la base del espárrago con los pernos y proceda a ajustar. Coloque el herraje de los contactos del freno justo en la marca que usted realizó y ajuste los tornillos superior e inferior. Finalmente compruebe que no haya rozamiento entre el espárrago del émbolo y el orificio del herraje. Para calibrar la distancia de recorrido del émbolo, afloje el perno de ajuste del brazo hasta dejar caer la leva. Haga lo mismo con el otro brazo dejando caer su leva también. Entonces, vaya ajustando el primer perno aflojado con la mano, hasta alcanzar el recorrido máximo deseado y recuerde que ese valor tiene que estar dentro del rango del estándar indicado en los instructivos. De preferencia siempre que sea posible, deje que el recorrido esté en su valor mínimo. Ajuste el otro perno hasta sentir que la leva toque con el émbolo. Después verifique que no haya juego de movimiento en ambas levas y solo entonces proceda a ajustar la contratuerca del perno de ajuste en ambos brazos. Ajuste los resortes a la medida inicial tomada con la escala metálica. De no haber sido igual o no estar calibrada según el rango del torque de los instructivos, proceda con el instructivo de pruebas de calibración de freno. Retire las lonas alrededor de los cables de tracción. Encienda el equipo siempre en el orden inverso en que se apagó. Siempre revise primero que los contactos de freno se abran. Si su distancia no está dentro de 1 a 2 milímetros, apague el equipo y afloje las contratuercas del espárrago del émbolo con el método en tijeras. Recuerde que para ganar distancia entre los contactos se deben girar las tuercas en sentido horario, mientras que para cortar la distancia en sentido antihorario. El giro no debe ser muy largo, ya que la calibración es milimétrica. Encienda el equipo y verifique si la distancia ya es correcta. Ajuste las contratuercas, recordando que debe estar el equipo apagado. Encienda el equipo nuevamente y verifique el recorrido del émbolo. Este debe ser el mismo al que se calibró en el procedimiento de ajuste anterior.
Para nuestro caso, se debe aflojar la tuerca de la rótula entre media vuelta y vuelta y media, esto con el fin de que la zapata tenga libre movimiento de ajuste con el tambor, pero esto dependerá del tipo de máquina y para ello debe guiarse en los instructivos. Revise las zapatas que se separen del tambor, mientras la cabina está en movimiento. Puede ayudarse con una linterna para ello. De existir ruido por rozamiento entre la zapata y el tambor, corríjalo golpeando la tuerca de la rótula con el martillo de goma. De esta forma la zapata se acomodará. Según el tipo de control, configure el mismo para verificar el valor del torque del freno. Realice por 3 veces la medida de ese valor. Tenga en cuenta que el valor mostrado es directamente proporcional al ajuste del resorte, es decir, a mayor ajuste, mayor valor, y a menor ajuste, menor valor. Eso sí, el resorte nunca debe estar ajustado fuera del rango del porcentaje de la regleta. Verifique el valor de ajuste del otro resorte, ambos deben estar a la misma medida. El valor del torque que se registrará será el promedio de las 3 mediciones. Configure el control para funcionamiento normal en modo auto y realice al menos 2 viajes a pisos topes para confirmar que los contactos del freno se abran y que no haya ruido en las zapatas. Si todo está correcto, apague el equipo y coloque la tapa del freno. Esto evitará un cortocircuito. Encienda nuevamente el equipo y proceda a ajustar todos los tornillos del control que se aflojaron previamente. Active las puertas de cabina y ponga la tapa del control. Finalmente encendemos el LED dejando el ascensor listo para usarse.